Mis amados hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta su casa, el lugar donde habita su gloria. Estoy muy contento esta noche de estar compartiendo un mensaje que Dios ha mandado a mi vida, que ha sido de mucha bendición y estoy seguro que será de mucha edificación para la misma. Hoy estoy contento nuevamente de estar con ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas, mis hermanos. Vamos a empezar con el mensaje. Hoy, en esta noche, en esta ocasión, el mensaje lo hemos titulado ¿En qué tenemos que perseverar? Es un mensaje que, bueno, es muy extenso. He tratado de investigar lo más que pude, de tratar de compartir lo más que he entendido, mis hermanos. Les voy a pedir que me ayuden a orar para poderles compartir. Padre bueno, Padre bendito, en esta hora me pongo en tus manos, Señor, y te pido que me tomes, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que tomes mis ojos, mis manos, mi boca, Padre, mi lengua, para poder compartir estas palabras que has puesto en mi boca, en mi vida, Padre, para poderlas compartir a mis hermanos que hoy se están conectando en esta noche, Padre, para que sea de bendición para sus vidas, Padre. Los que están ya conectados en este momento y los que se van a conectar, lo que van a escuchar posteriormente, Padre. Te doy gracias y te pido, por favor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, este tema lo he titulado ¿En qué tenemos que perseverar? Quiero comentarles que la perseverancia es la clave del crecimiento espiritual. Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, por lo cual tenemos que entender que en la vida de nosotros, los seguidores de Cristo, es muy importante la perseverancia. Para poder llegar a la perseverancia, tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Les voy a pedir que me acompañen a la palabra en el libro Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 5. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. La palabra nos dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es muy importante tener el amor de Dios y la paciencia de Cristo en nuestro corazón para poder vivir nuestras vidas de una manera que sea agradable a Dios. Sabemos que la salvación la tenemos por gracia, mas no por obras, y de esta manera podremos actuar conforme a su palabra. Por ejemplo, las abejas. Una abeja, la abeja reina, traza una línea recta en donde van a seguir las demás y van a llegar hacia la colmena. Así nosotros también, nuestros corazones deben estar dirigidos por una naturaleza divina para que vayamos rectos hacia la voluntad de Dios. Una de las principales cosas en las que tenemos que perseverar es en la oración. Acompáñame a su palabra al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. La palabra nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, tenemos que orar en todo tiempo, en todo momento, porque Dios nos pide estar dispuestos para levantar un vallado para cubrir la iglesia, para cubrir a nuestra familia, a las autoridades, a las almas perdidas. Para esto Dios nos ha llenado de dones y talentos, pero Él solamente quiere nuestro compromiso para poder cumplir sus planes en nuestras vidas y así poder realizar sus propósitos aquí en la tierra, en la vida de todos sus hijos, que somos nosotros solamente. Una manera muy efectiva de hacer la oración es orando en lenguas, ya que de esta manera estamos haciendo y pidiendo conforme a voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Las veces que oramos, incluso llegamos a cantar en lenguas, logramos exaltar y glorificar, honrar a Dios, porque de esa manera estamos hablando el idioma del cielo. Un ejemplo que escuché y se me vino mucho a la mente, nos lo compartió nuestro pastor el día martes en la prédica, de un general americano que dijo: no hay victoria a precio de ganga. Exactamente. No podemos, tenemos que hacer una oración continua y no podemos conformarnos con hacer solamente una hora de oración, porque pues no va a llegar la bendición. Entonces la victoria se alcanza orando por días, por semanas, incluso hasta por años.
hasta que alcancemos el rompimiento y entendamos que Él tiene el control de todas las cosas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, Apocalipsis 14, versículo 12, dice la palabra: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí Dios nos quiere animar a todos sus hijos, nosotros los santos, a ser constantes, firmes y pacientes en las pruebas. Nosotros los cristianos debemos de ser muy perseverantes, guardando sus mandamientos, guardando su palabra ante las pruebas o dificultades que se nos presentan en la vida diaria, como por ejemplo el sufrimiento, la persecución, el engaño del mundo o de nuestros seres queridos. No debemos de desistir por muy agresiva que ésta sea. Debemos de ser perseverantes, de ser fuertes y soportar por muy complicada que ésta sea. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de Jesús. Algunos de nosotros podemos estar enfrentando hoy en día la persecución, podemos estar luchando contra las falsas enseñanzas del mundo o por las costumbres aprendidas en el mismo. Este mensaje es para todos nosotros, que es permanecer fiel y firme, incluso bajo presión, estando completamente seguros que podemos esperar en el Señor. Acompáñenme a su palabra, libro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. La palabra nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer lo correcto cuando es muy difícil la situación siempre nos ayuda a crecer espiritualmente y nos ayuda a crecer en nuestro carácter. Nosotros podemos hacer el bien ayudando a nuestro prójimo, orando por ellos, pero siempre debemos hacer el bien siempre que tengamos oportunidad de hacerlo, porque cuando hacemos buenas obras estamos sembrando buenas semillas. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos en saber qué tipo de semilla estamos sembrando, porque si es una semilla mala la que estamos sembrando, nuestra cosecha pues va a ser mala. Si la semilla que estamos sembrando es buena, la cosecha que vamos a recibir será de mucha bendición. Por ejemplo, el apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios, pasó por mucho sufrimiento, porque lo atacaron, lo arrestaron, lo corrieron de muchas ciudades, lo acusaron de ser falso, incluso sufrió intentos de homicidio. Él naufragó en 3 ocasiones, pero nunca se dio por vencido. Siempre fue resistente, fue perseverante. Era tanto su amor por Dios que este amor fue quien lo mantuvo firme para aguantar todas las pruebas. Pablo tuvo mucho éxito fundando muchas iglesias en varias ciudades. Él es quien escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento y es quien nos infunde mucha fe con su perseverancia, llenándonos de mucha bendición. Perseverar en la fe implica que nunca nos cansemos de hacer buenas obras. Debemos de ser constantes, aunque en algunas ocasiones la ayuda que estamos ofreciendo se la estamos dando a alguien que no lo merezca. Pero quien nos dará la recompensa será Dios. En ocasiones gente que sabe que procuro luchar, acercarme a Dios todos los días, se acercan para pedirme ayuda, para orar por sus familiares, etcétera, por situaciones que van pasando. Y pues yo obedezco, yo pido o intercedo por la situación que me están pidiendo. Aunque luego yo sé que esa gente o esas personas pues hacen cosas que no son buenas, que no son agradables para Dios. Pero pues yo no sé en quién para ayudar. Yo cumplo con mi deber de interceder, de pedir por ellos. Vayamos a la palabra, mis hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 1, en los versículos del 2 al 4. Santiago 1, versículos 2, 3 y 4. La palabra nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos atravesando por una prueba, podemos tener gozo, y no es un gozo precisamente por el sufrimiento que nos ocasiona la misma, sino porque tenemos en ese momento una comunión con Dios, la cual nos va brindando, porque obviamente se la estamos pidiendo, cuando que estamos clamando a Él. Eso nos brinda gozo, eso nos da gozo estar en la prueba, porque estamos cerca de Dios, estamos en una comunión con Él.
Recordemos que Dios nos trata a través de las pruebas. Por eso no debemos desistir cuando estamos en medio de una prueba, en medio del desierto, como es el dolor, la tristeza, la enfermedad, la angustia, el abandono, muchas cosas que podemos estar enfrentando. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y aquí es cuando más confiados debemos estar en la fe de Cristo para recibir esa paciencia cuando estamos en medio de esta tormenta. Un ejemplo que todos conocemos es Job. Él lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía su familia, tenía salud. Pero ¿qué pasó? Un día lo perdió todo. Sus hijos murieron, sus riquezas fueron robadas y él se enfermó. Job le cuestionó muchas cosas a Dios, pero nunca perdió su fe. Él fue perseverante en ella. Esto fue lo que provocó que Dios restaurara su salud, multiplicara sus riquezas y nuevamente toda su descendencia. Nosotros tenemos que perseverar en su palabra. En ese momento tenemos que tener un gran entendimiento de las cosas. Debemos de estar conscientes de que es para crecimiento en nuestras vidas. Porque como ya sabemos, las pruebas nos ayudan a crecer. Y Dios es quien permite la prueba para que podamos llegar a una madurez espiritual. Y así de esta manera podamos alcanzar las bendiciones prometidas por Dios. Acompáñenme su palabra, hermanos. Libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12. La palabra nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un verdadero varón es quien demuestra su fe por amor de Dios. Es quien permanece y no se ve afectado ni destruido por las pruebas o por la tentación. No importando cuán fuerte, cuán dura sea esta. Este es quien verdaderamente podrá alcanzar la corona de vida. Jesús es un claro ejemplo. El varón perfecto, quien soportó todas las tentaciones que le puso Satanás, quien pasó por mucho sufrimiento, por rechazo, por traiciones, soportó humillaciones, la tortura y la muerte en la cruz, sin cometer ningún pecado. Ahora Él está sentado a la derecha de nuestro Padre. A nadie nos gusta sufrir, mucho menos por la tentación, por las lágrimas, el dolor o la angustia, porque no somos masoquistas, sentimos y todo nos duele. Pero sí podemos resistir la prueba con la ayuda de Dios, por el amor y la confianza que le tenemos. Nosotros seremos bendecidos con la corona de vida, esta corona que es la vida que nos espera en Cristo. Hay muchos momentos en la vida que provocan tentaciones. Yo en muchas cosas he sufrido tentaciones en mi trabajo, en la casa, en muchos lugares. Y en algunas obviamente he tropezado. En algunas he caído en tentación. Pero muchas más las he superado. Y me doy cuenta, cuando eso sucede, cómo Dios va abriendo caminos en mi vida. Me va guiando y siento que Él me está hablando. Y me va diciendo por dónde debo de seguir para corregir esos tropiezos que voy teniendo. Siento que efectivamente cada día puedo crecer gracias a que todas estas tentaciones se las entrego a Él también. ¿Para qué me ayude con esa carga? Porque obviamente pues no es fácil. Sigamos, hermanos, en la palabra. Libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Romanos 5, de 3 al 5. Dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recordemos que Dios es quien permite las tribulaciones para gozarnos en ellas, porque esta nos va a producir paciencia, nos va a producir perseverancia, y al ser perseverantes en el camino de Dios, es Dios quien nos va a llevar de la mano para poder cumplir con el plan que nos tiene a nosotros. Dios nos va enseñando a tener paciencia, la cual se va a convertir en esa perseverancia que necesitamos, en esa constancia de hacer lo que Dios nos ha mandado. Nos va apartando del mal. Nos vamos viviendo una vida de esperanza. La esperanza de la gloria de Dios, pidiendo nuestra mirada en las cosas de allá arriba, en las cosas del cielo,
¿Por qué? Porque Dios no nos va a decepcionar, nunca nos va a avergonzar, porque nuestra esperanza está puesta en un Dios verdadero, que es 3 veces santo, el Todopoderoso, y debemos de sentirnos muy orgullosos de poder predicar el Evangelio a todos los pecadores que no se arrepienten de sus malas obras. Somos muy bendecidos en esta vida, tanta bendición hemos recibido, que hemos sido justificados por todos nuestros pecados solamente por nuestra fe. Nosotros gozamos de paz en nuestros corazones y en las tribulaciones estamos confiados de que Dios nos va acompañando, que Él está obrando. Somos amados por Dios tanto que dio a su Hijo por la salvación de nosotros y nos dio su Espíritu Santo. Vayamos a la palabra, mis hermanos. En la palabra, el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. La palabra nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros no podemos avanzar en este caminar en la palabra si nos enfocamos en nuestro pasado. Eso es lo que quiere el enemigo, tenernos estancados en ese pasado que pues ya pasó. Debemos de ver hacia adelante y el pasado dejarlo atrás. Ser un discípulo de Dios es ser alguien esforzado, perseverante, porque los obstáculos y la oposición son parte del camino y podemos entretenernos y perder tiempo y esfuerzo en algo que ya pasó. Cuando venga el desánimo, cuando cometamos un error o cuando se levante una oposición, debemos de seguir avanzando hacia nuestra meta. No tenemos que detenernos ni distraernos y no debemos de quedarnos a medias. Un ejemplo, en Moisés podemos ver una gran virtud que él tenía, que era la perseverancia. Porque durante los 40 años que caminó por el desierto, nunca pensó en volver a Egipto, nunca pensó en volver atrás. Moisés nunca desistió del camino que llevaba, nunca quiso volver a esa esclavitud, ni porque el camino fuera muy duro. Él, en los momentos más difíciles, lo que hizo fue buscar a Dios. Esa fue su fortaleza. Él era un adorador, un apasionado por la presencia de Dios. Y a pesar de todos los obstáculos que él tenía, a pesar de todos los obstáculos que se le presentaban, él seguía hacia la meta trazada por Dios. Recordemos, mis hermanos, que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida para darnos fuerzas como las del búfalo, para seguir adelante y poder alcanzar la meta. Nuestra meta tiene que ser el premio del supremo llamamiento de Dios. Es fundamental fortalecernos en Dios y perseverar. Continuamos en la palabra, mis hermanos. Libro de Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Mateo 24, 12 y 13. La palabra nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mucha gente, muchos familiares de nosotros que están viviendo en el mundo han sido influenciados por las costumbres y tradiciones que no son de bendición. Y de esta manera van contagiando a más gente con toda esta maldad, a todo el mundo, a toda la humanidad. Muchos de ellos dicen amar a Dios, pero este no es un amor verdadero. Ese amor que ellos dicen tener solamente es un amor por sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen solamente el deseo por la carne, por satisfacer su carne, por satisfacer sus miradas, sus ojos. Es un deseo solamente por satisfacer el dinero, una vida ostentosa. Les importa más llenar su ego que obedecer la palabra de Dios, provocando que esto enfríe sus corazones. Satanás y todo su mundo hace lo posible para poder debilitar nuestro amor por Dios. Jesús, en su última noche de vida en la tierra, dejó un nuevo mandamiento a los discípulos que decía: ámense los unos a los otros así como los he amado a ustedes. Y en esto conoceremos quiénes son sus discípulos,
si tenemos amor entre nosotros. Nosotros los cristianos podemos estar seguros que Cristo vive en nuestro corazón y nuestro corazón no se enfriará. De esta manera podemos perseverar día y noche hasta llegar al fin y así poder ser salvos. En la palabra, libro de Marcos, capítulo 13, versículo 13, Marcos 13, 13, nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los cristianos somos objeto de aborrecimiento y persecución en todos los tiempos, incluso en estos tiempos que estamos viviendo. En este caminar, seremos muy atacados por muchas maneras, incluso por nuestra propia familia, por nuestra forma de pensar, por nuestra fe en Dios, por la manera que tenemos al actuar para querer tomar como ejemplo la vida de Cristo. Creer en Jesús demanda mucha perseverancia, la cual nos ayuda a ser salvos y de esta manera podemos llegar hasta el fin. Un gran ejemplo de perseverancia que podemos ver en la palabra es a Josué, quien pasó por Egipto y por el desierto sin darse por vencido. Puso toda su confianza en Dios. Aunque la espera fue muy larga y muy difícil, así llevó a Israel a conquistar la tierra prometida. Josué perseveró y recibió la herencia que se le había prometido. En la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14. La palabra dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo a quién has aprendido. Como bien sabemos, toda la escritura fue inspirada por Dios, por lo que toda la enseñanza viene de Él. Es por eso que lo conocemos como el libro de la vida, porque vemos todas las instrucciones para cada circunstancia que vamos viviendo, cada circunstancia que se nos va presentando. Un ejemplo lo vemos en Ana, que era una mujer viuda, una mujer anciana, quien no se había apartado del templo de Dios por muchos años. Ella prometió que si tenía un hijo, dedicaría su vida a Dios, y por su perseverancia fue bendecida, quedando embarazada por Samuel, a quien le compartió todas las enseñanzas que ella tenía, y Samuel se convirtió en un gran profeta en Israel. Ana, por su fidelidad, fue bendecida con otros 5 hijos más. Qué afortunada, ¿verdad? Pues estamos en el camino de Dios para llevar una vida bendecida, mis hermanos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versículos 1, 2 y 3, dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante del sufrir. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sabemos que nosotros, los que seguimos a Cristo, somos muy observados por la gente del mundo, quienes buscan en nosotros un error, cualquier error para podernos atacar. Es por eso que debemos de despojarnos del pecado que nos persigue, ese pecado que traemos arrastrando. Debemos de soltarlo. Yo sé que es muy difícil dejarlo por la costumbre de estar ligado con él durante muchos años, muchos días. Pero debemos enfocarnos que con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr si somos perseverantes. Nosotros debemos de poner los ojos en Jesús y totalmente en Él. Y si ponemos los ojos en Él, no hay que ponerlos en los hombres, en el mundo, no, para buscar su aprobación y su gloria, no, porque no vamos a llegar a ningún lado de esta manera.
De esa manera será imposible conseguir la meta que Dios quiere en nosotros. Debemos de mirar hacia nuestra meta, que es Cristo Jesús, quien estuvo dispuesto a soportar todo el dolor e humillación por amor en la cruz. Él es iniciador y el consumador de nuestra fe. Y esto lo hizo para que nosotros no nos cansemos de hacer el bien en todo momento. Continuamos en la palabra, mis hermanos. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas 8:15. Dice la palabra: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Debemos de tener un corazón bueno y dispuesto para poder recibir esa semilla que es la que va a dar buenos frutos. Escuchando y guardando la palabra en nuestros corazones, perseverando en la misma para dar una buena cosecha, para dar buenos frutos, haciendo buenas obras. Dios sembró en nosotros, en nuestro corazón, y tenemos un ejemplo muy claro en el profeta Nehemías. En su corazón le sembró un gran desafío, que era reconstruir los muros de Jerusalén, después de haber sido destruida por Nabucodonosor. Durante la reconstrucción, Nehemías recibió amenazas de muerte, entre otros conflictos con los judíos, pero él perseveró, y gracias al liderazgo que Dios le había dado, las murallas fueron reconstruidas, y así los judíos restauraron Jerusalén con un nuevo espíritu. Mis hermanos, yo, a pesar de tantas pruebas muy difíciles que he vivido, situaciones complicadas con mi salud, principalmente con mi economía, he perseverado, y ahora que estoy en Cristo, me pongo en sus manos y le pido que me guíe, que me saque adelante. Y ya me siento muy bendecido de esa manera porque miren, aquí estoy vivo, sigo luchando por conseguir esa meta, esa salvación que Cristo quiere para nosotros. Continuamos, mis hermanos, en la palabra, libro de Hebreos capítulo 10, versículos 35, del 35 al 39. Hebreos 10, del 35 al 39. La palabra nos dice: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Es muy importante perseverar en la paciencia. Nos inquietamos y echamos todo a perder. ¿Por qué? Porque el enemigo está al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar, para él buscar cómo tropezarnos, para poder regresarnos al mundo y así desanimarnos y alejarnos de los propósitos de Dios. Conocemos mucha gente, incluso hermanos en la iglesia, que pues por un error, por no ser constantes, perseverantes, caemos en tentaciones y nos vamos alejando de Dios y nos perdemos cada día más. Uno de los mayores problemas con la paciencia es que siempre queremos respuestas rápidas. Nosotros creemos que cuando vamos a orar o vamos a cumplir con su palabra, como son los diezmos, ofrendas, creemos que vamos a tener una respuesta inmediata de estas peticiones que tenemos. Pero es más importante el poder actuar conforme a su palabra, para que estas acciones y estas peticiones sean agradables para Él. Porque muchas veces pedimos y ni siquiera sabemos si son a cosas que le gustan a Dios, que le agradan a Él, y por eso la respuesta nunca llega. Dios nos ha prometido regresar y cumplir con todas sus promesas para todos los que le somos fieles. Es muy importante no retroceder, mis hermanos, y seguir perseverando. No regresemos al mundo. Yo prefiero soportar en esta vida terrenal, en este mundo, las pruebas que el enemigo me va presentando día con día, que vivir un sufrimiento por una eternidad en el infierno. Preferible.
No estamos solos en esta lucha, mis hermanos. Dios va de la mano con nosotros. Eso me causa mucho gozo y me alienta a continuar. Seguimos en la palabra, mis hermanos. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Recordemos al profeta Jeremías. Él sufrió muchísimas cosas por predicar la palabra de Dios. A él lo consideraron como un traidor. Fue despreciado, fue golpeado y fue encarcelado por su propia gente. Jeremías sufrió una gran depresión, incluso llegó a desear su propia muerte. Debido a la perseverancia que él tuvo, aguantó, pudo superar todas las dificultades y nunca se rindió Jeremías. Recordemos que Dios conoce cada uno de nuestros movimientos, conoce nuestros pensamientos y nuestras obras, por lo que no podemos ocultarle absolutamente nada. Él se da cuenta del trabajo que vamos haciendo para Él, como es el evangelismo, la intercesión, etc. Él conoce nuestros corazones sabiendo con qué intenciones actuamos, con qué intenciones estamos haciendo nuestras obras. Él reconoce cuando hemos trabajado para Él, con amor y conforme a su voluntad, dejando que verdaderamente Él obre en nuestras vidas. Él se da cuenta y sabe cuán perseverantes somos en su palabra. Para finalizar el último versículo, mis hermanos, vayamos a la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Dice la palabra: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Nosotros los hijos, al nacer de nuevo, somos llamados a ser esforzados y a que hagamos todo lo posible por cumplir sus propósitos de Dios. No olvidemos que Dios nos llena de todos estos dones que se han mencionado, como es la virtud, para poder obrar conforme a su voluntad. El conocimiento, para que nuestra fe obre con la mayor bondad posible. El dominio propio, el cual será guiado por el Espíritu Santo para obrar conforme a nuestros conocimientos. La paciencia, la cual nos va a mantener sometidos a la voluntad de Dios. Piedad, que es el deseo por amor de agradar a Dios haciendo su voluntad. Y el afecto fraternal, que es amar a nuestros hermanos como Dios nos ama a nosotros. Y el amor, que es el mayor de los dones que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque hace el vínculo perfecto con todo esto que nos ha enviado. Mis hermanos, vamos a orar, entregarle esta palabra a nuestro Padre. Señor, te doy gracias, Padre, por esta enseñanza que has dejado en mi vida, Padre. Mucho aprendizaje, Padre, porque sé que tengo que perseverar en tu camino, Padre, para poder llegar a la meta que tú pones en mi camino, Señor. Te pido por mis hermanos, Padre, para que sean esforzados, que sigan siendo valientes, perseverantes y no desistan, Padre. Sabemos que tú nos acompañas, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque es por ti que estamos aquí en este momento. Porque es gracias a ti, Señor, que estamos en este momento escuchando este análisis, esta reflexión, Padre, para poder tomar como ejemplo todo eso que has dejado a través de tus discípulos, Señor, y podamos seguir esforzándonos y seguir siendo vivos, siendo ejemplo de tu buena obra, Señor, como ejemplo tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Padre, te doy gracias, Padre, te entrego esta palabra, Señor, para que sea de bendición para todos mis hermanos en la iglesia, el lugar donde habita su gloria, y para todos los hermanos que van a escuchar esta prédica, que sé que serán muchos los que van a escuchar este mensaje a través de este video, Padre. Te doy las gracias, Padre, toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre.
En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, llegamos a la parte final de este mensaje. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Vamos a entregárselas a nuestro Padre. Señor, te presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Padre, y te pido que los bendigas, Señor, para que sean de agrado hacia ti, Señor, y lleguen como un aroma fragante, Padre. Seamos limpios de pecado para que esta ofrenda, estos diezmos sean de bendición y sean de ensanchamiento para tu iglesia, Padre. Bendice a mi pastor, Padre, que es gracias a él que hoy en esta noche estoy apoyado para compartir este mensaje. Gracias a ti, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quedamos despedidos. No se los olvide el día de mañana ir a evangelizar a las 10 de la mañana, ahí afuera del lienzo charro. El día domingo nos vemos en la iglesia, mis amados hermanos. Que tengan buena noche. Dios los bendiga.